Hola a todos, en este video vamos a aprender a crear una base de datos MySQL o MariaDB dentro de la base de datos RDS, Relational Database Service. Y luego lo vamos a conectar a nuestro localhost y también a un S2. Vamos a ver. En nuestra consola vamos a ir aquí, nos vamos a base de datos, nos vamos a Aurora RDS y nos va a abrir esta zona, ¿no? Entonces, este dashboard nos va a abrir. Podemos darle clic aquí en crear base de datos o simplemente aquí le damos crear base de datos. Entonces, aquí puedes elegir MySQL o MariaDB. Yo uso MariaDB para tener compatibilidad con lo que son los cPanel. Y en cuanto al motor, voy a dejarlo por default. Ese es el que yo uso, así que lo voy a dejar por default. Y como tengo versión free tier, así que voy a crear la versión free tier. Y aquí me dice el nombre de la instancia, yo lo voy a dejar aquí como base de datos 2, el nombre del usuario y el password, voy a usar este password y voy a ponerle aquí password 1 y confirmamos el password. El tipo de instancia lo dejamos por default, esta es la versión free tier. Pueden seleccionar también esta también es free tier, pero lo voy a dejar por default. Y el almacenamiento vamos a dejarlo 20 gigas. Eh, zona AZ multidisponibilidad no nos lo permite la versión free tier, así que no hay necesidad de preocuparnos por eso. Ahora nos está pidiendo Virtual Private Cloud. Esto por default cuando creamos una cuenta nos dan aquí, podemos ver aquí en BC, PCP, BPC, perdón, BPC y aquí está nuestro Virtual Private Cloud. Por eso no nos preocupemos, la selección es automática. Más adelante vamos a ver cómo seleccionarlo de manera manual. La Subnet Group, si nosotros nos vamos aquí, esto está aquí. Subnet Group, si ustedes acceden aquí, vamos a ver, aquí todavía no tenemos lo que son las subnet, no se han creado. Las subnet Group, vamos aquí. Aquí, bueno, tengo una subnet group de lo que es la base de datos anterior y aquí es donde se va a crear. Inicialmente no existe esa subnet group, así que se va a crear automáticamente. Public Access lo vamos a dejar en acceso público para poder conectarlo desde nuestro localhost. Si solamente quieres conectarlo desde el S2, lo puedes dejar un no y marcar aquí también conectar a S2 el recurso, ¿no? El Security Group lo dejamos por default. Zonas disponibles dejamos por default. Y lo que yo siempre hago aquí es deshabilitar el backup automático. ¿Por qué? Porque mis sistemas que yo creo para mis clientes ya tienen un sistema de backup ya automatizado que lo envía a Cloudflare. En Cloudflare se manda todos mis sistemas automatizados. Les voy a darle a crear aquí la base de datos y aquí podemos ver que se nos está creando la base de datos. Yo anteriormente he creado una base de datos para poder conectarlo, así que voy a acceder, una vez que se crea, accedemos a nuestra base de datos que se ha creado y nos vamos a ir aquí, ¿no? Security Group. Le vamos a dar clic en Security Group. Seleccionamos y aquí nos aparece la lista de lo que está disponible. En mi caso, por ejemplo, yo lo voy a dar acá Edit y aquí voy a seleccionar estoy aquí MySQL Aurora y aquí le doy Custom y aquí le voy a dar permitir todo. Lo vamos a eliminar para crearlo de nuevo. Vamos a agregarlo aquí. Aquí, exacto, ahí justo. Ahí está. Y aquí ya está. Guardamos reglas. Y con esto podemos acceder a nuestra base de datos. Yo también tengo habilitado el SSH para acceder por SSH. Y bueno, y dos que son para el S2. Entonces vamos a conectarnos a nuestra base de datos. Primeramente por S2. Vamos a ir aquí a S2.
yo estoy accediendo aquí a través de mi llave, estoy accediendo a mi instancia de pruebas. Tengo una instancia de pruebas donde realizo, ¿no? Entonces, una vez que tengamos nuestro S2, nosotros vamos a hacer la instalación de un servidor. Y vamos a la parte de arriba, aquí, podemos instalar un cliente o un servidor. Yo en este caso voy a instalar un cliente, solamente quiero testear las pruebas de María. Entonces con esto ya puedo acceder. Vamos a ir aquí a desde nuestras notas. Necesitamos el host. Así que necesitamos el host. Vamos a irnos. Vamos a ir a nuestra base de datos relacional, aquí Aurora RDS. Seleccionamos la base de datos y aquí es nuestra base de datos, la primera que hemos creado. Y aquí está el endpoint. Donde dice endpoint, lo copiamos y lo vamos a pegar aquí, ¿no? Eso es, ahí está. Entonces, con esto, yo voy a copiar todo esto, lo doy copiar y lo voy a pegar aquí. Primero quiero ver si el comando realmente existe o si ha instalado acá MariaDB. Podemos poner MariaDB-versión. O puede ser igual es MySQL versión. Cualquiera de las versiones tienen el mismo motor. Entonces vamos a copiar todo esto. Le estamos diciendo, primero vamos a copiarlo y luego lo vamos a pegar y vamos a leer qué es lo que le estamos diciendo. Le estamos diciendo, usa el comando MariaDB, conéctame a esta base de datos que está en esta dirección, usa el usuario y usa la contraseña. Entonces, si yo le doy clic aquí, podemos ver que ya estamos dentro de nuestra base de datos de MariaDB. Pues, ¿cómo sabemos? Aquí tengo unos comandos. Vamos a ir aquí a MariaDB. Tengo unos comandos para probar. Aquí, por ejemplo, status. Si copiamos este comando, podemos ver el estado de nuestra instancia de la base de datos. Nos dice las conexiones, el servidor, ¿no? Y después podemos ejecutar los tests aquí. Si nosotros nos vamos aquí a exit, yo tengo, aquí vamos a poner el S, yo tengo un archivo llamado test. Entonces si ponemos aquí cat test, es un archivo que vendría a ser esto de aquí. ¿Qué es lo que hace? Ejecuta, mide la velocidad y el rendimiento de la base de datos. Entonces voy a ejecutar esto de aquí, voy a poner test. Vamos a corregir esto. Entonces, ¿qué es lo que me pide? Esto de aquí, lo que me pide son estos de aquí, ¿no? Estos tres. Voy a copiarlo, me voy a ir a la zona privada y lo voy a pegar aquí. Entonces voy a reemplazar esto, voy a copiarlo y lo voy a reemplazar con esto. El user es admin y el password sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces vamos a copiar esto de aquí. Voy a darlo a pegar. Con eso estamos configurando el punto .env. Y ahora sí le damos no test. Y nos falta crear la base de datos, así que vamos a ir aquí, vamos a volver a usar este comando y vamos a crear una base de datos para hacer las pruebas. Ahí está la base de datos y aquí es donde vamos a crear, aquí crear database test. Ahí pegamos y aquí exitosamente salimos y escribimos ahora sí la palabra test. Y podemos ver la velocidad con la que se ejecuta nuestra base de datos. Mira lo increíble, lo veloz que es. Entonces vamos a compararlo con una conexión local. Yo voy a abrir aquí esto de aquí y voy a poner MySQL versión, me aseguro de que tengo instalado
y voy a ejecutar el mismo comando. Vamos a ver aquí. Es esto de aquí. Voy a copiarlo y voy a pegarlo. Y después de unos segundos se me conecta. Entonces voy a hacer lo mismo. Voy a crear aquí una base de datos. No, perdón, la base de datos ya está creada. Porque recuerda que esto es la misma base de datos. Entonces lo único que voy a ejecutar aquí es el test. Entonces vamos a ver. Voy a ir aquí. Voy a abrirlo con la terminal. Y aquí voy a poner esto de aquí. Voy a copiarlo y lo voy a pegar en las variables. Ahora sí voy a poner node. Voy a poner back con esto. Ahí se conectó a la base de datos. Y aquí tengo la conexión. Tengo la versión antigua, así que voy a cambiarlo. Ahora sí vuelvo a ejecutar y ahí está. Tenemos el mismo código y aquí podemos ver la diferencia. Mira, las conexiones. Esto es el tiempo total 56 y aquí 1000. Es grande la diferencia entre la conexión de este local y el remoto. Entonces, así podemos conectar nuestra base de datos en nuestro S2 y en local si queremos hacer pruebas. Ahora sí vamos a hacerlo de manera con código, ¿no? Con, con la terminal. Y primero vamos a limpiar esto, cerramos esto de aquí y me voy a ir aquí a lo que es esta instancia. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Vamos a ver, para crear una base de datos con comandos por la terminal bash, entonces, ¿qué es lo que nos pide? Primero nos pide que creemos un BCID, entonces tenemos que verificar que tenemos creado voy a poner esto aquí. Esto lo que me está haciendo es traer la información de mi BPC. Aquí, mira, termina en 67A y aquí tenemos 67A. Entonces, con esto, una vez que tengo, lo guardo en la variable y ahora sí que voy a buscar la subnet. Voy a listar la subnet. Voy a copiar esto de aquí y voy a listar todo lo que es la subnet. Y aquí vamos a copiar 22A. Aquí tenemos 22A. Luego tenemos 4D9, 4D9 y aquí 5C7. Entonces, con esto ahora sí puedo crear un grupo de subnet. Y yo le doy copiar. Vamos a revisar que en nuestro grupo de subnet, aquí si le damos a actualizar, aquí no tengo esta subnet. Entonces lo vamos a crear. Esto lo hizo automáticamente cuando creamos nuestra base de datos, nuestra primera base de datos. Entonces yo hago de trabajo, voy a abrir otra vez. Entonces voy a obtener el ID del BCD y aquí voy a copiar esto de aquí y ahora sí voy a crear mi grupo de subnet. Entonces me voy aquí, le voy a dar acá espacio. Una vez hecho esto, le voy a dar a actualizar y aquí tengo mi grupo de subnet, subnet group. Entonces lo hemos creado con este comando. También lo puedo visualizar desde mi terminal. Entonces quiero visualizarlo y ahí está, ¿no? Tengo los dos grupos de subnet creados. Una vez que tenemos los grupos, ahora sí quiero los security groups. Quiero obtener el security group. Por defecto ya está creado. Quiero obtener lo que es el código. Si nos vamos aquí a security group, nos vamos aquí a S2. Voy a abrir la nueva ventana. Y aquí nos vamos a
Security Groups. Y aquí tenemos nuestro Security Group y es justamente el que coincide. Nos pide el Security Group. Yo le he guardado una instancia, perdón, una variable, le guardé una variable y esto es lo voy a usar aquí, ¿no? Cuando creemos nuestra base de datos nos va a pedir el Security Group, nos va a pedir el Net Group, aquí el Net Group Name, que vendría a ser esto, que vendría a ser aquí, vamos a cerrar esto de aquí, que está en Security Group de Aurora and RDS. Luego nos pide el DBID, que vendría a ser el nombre, el ID de la base de datos, luego el usuario, la contraseña. Yo tengo aquí el user y el password. Entonces con esto ya se puede crear la base de datos. Voy a copiarlo y antes de pegarlo, quiero que vean esto. Entonces yo me voy aquí a base de datos, solamente tengo dos bases de datos y lo voy a dar pegar. Con esto estamos creando la base de datos. Si yo le doy a actualizar, vamos a darle espacio, espacio y ahí está. Si le damos a actualizar, aquí se está creando la base de datos, la instancia, mi instancia, ¿no? Entonces, yo tengo aquí un contador, este es opcional. ¿Qué es lo que hace este contador? Esto me permite verificar, me permite informarme en qué momento se va a crear la base de datos. Cada 10 segundos empieza la comprobación de la base de datos. ¿Recuerdan cuando nosotros hicimos la configuración del puerto 3306? Pues bien, también aquí lo podemos hacer. Vamos a ver en la terminal, ¿no? Vamos a ir aquí, configuraciones, Security Group. Accedemos al Security Group y aquí lo podemos hacer las configuraciones, ¿no? En edición, aquí, y también lo podemos hacer desde nuestra consola. Entonces, ejecutamos este comando y automáticamente se va a agregar esta línea de aquí. Ahora, para ver lo que son el endpoint, recuerden que aquí hemos usado un endpoint. Lo vamos a ver aquí, nos vamos a ir, retrocedemos aquí. Aquí va a aparecer nuestro endpoint. Cuando termine, más o menos va a demorar 200 segundos, algo de 3 minutos, va a aparecer. Entonces, el endpoint. Luego, este es el endpoint. Y también podemos eliminar. Y pasado unos 3 minutos exactamente, nos ha creado la base de datos. Vamos a darle aquí a actualizar. Y aquí está nuestra base de datos. Vamos a copiar el endpoint, vamos a pegarlo aquí, reemplazarlo, lo reemplazamos, copiamos esto de aquí, nos vamos a nuestra instancia, ponemos ls y le damos a pegar. Con ls estamos verificando. Aquí nos han negado el acceso, así que vamos a hacer el proceso de darle permisos. Con esto de aquí, copiamos y aquí, después de crear la base de datos, aquí nuestro bash local. Perdón, ya está configurado eso, solamente que el password y el usuario vamos a tener que cambiarlo porque aquí dice my user y aquí dice admin. Ahí está, entonces con esto ya estaría funcionando. Vamos a copiarlo. Ahí está. Esta es nuestra base de datos. Si queremos ver las bases de datos, vamos a ver show. Y aquí está, no tenemos base de datos porque no lo hemos creado. Y ahora queremos eliminar la base de datos. Vamos a ir aquí.
tenemos el host y aquí vamos a eliminar. Ponemos el ID de la base de datos, de dónde proviene esto. Esto proviene de aquí, ¿no? Del nombre de la base de datos. Así que ya lo hemos configurado. Lo que vamos a hacer es eliminar. Primero copiamos esto, nos vamos a nuestro bash local y lo pegamos, y esto está procediendo a la eliminación. Si vamos aquí, clic, ahí esta vez se está eliminando la base de datos. Le damos pause, pause. Incluso podemos verificar con esto de aquí, que ahí dice wait, esperar, ¿no? Entonces, ¿qué le estamos diciendo aquí? Estamos eliminando la base de datos. Estamos diciendo, no queremos un snapshot final. Es importante que sea un, si yo le doy clic aquí en eliminar la base de datos, action, delete, y aquí nos está preguntando, ¿queremos crear un snapshot? Esto tiene un costo adicional, por lo que si estás haciendo pruebas, lo recomendable es quitarlo. Luego le declaramos que realmente queremos eliminarlo y tipeamos delete. Tipeamos delete. Nos faltó me. Ahí está, delete me. Y con esto ya estamos eliminando nuestra base de datos. Lo mismo hacemos con la otra base de datos. Le damos a eliminar. Damos el snapshot y aquí copiamos esto de aquí y ahí está. Entonces, así es como se elimina una base de datos. Espero que les haya sido de utilidad este tutorial. Lo que sí te va a ayudar bastante a entender cómo funciona la base de datos es estos comandos. Yo he estado como una semana tratando de entender qué son los net group, security group, ¿no? Y todos estos, y todo lo que significa cada uno, ¿no? El motor, la instancia, qué son instancia class. Si queremos retener, queremos crear base de datos. No queremos crear multizonas, el tag name, todo esto de aquí lo fui investigando, y con esto me permite hacer tutoriales de una manera muy rápida, sin necesidad de ir a la consola web y hacerlo desde la terminal. Y también les cuento que este video es una parte de la serie de videos que estamos haciendo de lo que es Cloud Computing o DevOps, desde la creación de este cero. Por ejemplo, aquí tenemos un BPSO S2 creado desde cero, cómo crear un CLI, configurar CLI, cómo agregar dominios y SSL a un BPS, a un S2, cómo deployar un proyecto en Python, cómo desplegar un proyecto de Node.js, cómo desplegar un proyecto en WordPress, cómo crear un almacenamiento en S3 y cómo crear un usuario para acceder desde la consola de AWS. Y finalmente, el último que hicimos es cómo funciona el VPC, cómo funciona internamente, muy útil para crear la base de datos. Entonces, espero que les haya sido de utilidad. Si te gustó el video, puedes dejarle like y también suscribirte si es que quieres más contenido sobre cloud computing y contenidos, muchos contenidos que vamos a subir de la nube, contenidos de Google Cloud, cómo combinar la base de datos S2 y también con S3. Todo tipo de contenidos que nos van a permitir una búsqueda laboral. Entonces, prácticamente para eso está hecho este canal y les esperamos en el siguiente video.